Hola queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente en nuestra lección número 11, Lecciones para la Eternidad. Ya casi más 2 lecciones acabamos el estudio del Evangelio según San Juan y en esta oportunidad pues queremos ampliarnos un poquito con lo que nos ha enseñado el apóstol Juan acerca de la deidad, especialmente hablando de las 3 personas de la deidad. Sin embargo, también quiero presentar a las personas que me acompañan en esta ocasión. A mi lado derecho tengo al hermano David. Hermano David, bienvenido. Un saludo para todos. Gracias, Ronald, por la invitación nuevamente. Y creo yo que con la ayuda del Señor vamos a aprender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y así seguir creciendo, ¿no?, en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Amén. También tengo un invitado, de hecho es la primera vez que participa. Tengo aquí a mi buen amigo Billy. ¿Cómo está Billy? Hola queridos hermanos, estoy bien, alegre y por estar aquí espero que podamos crecer un poco más en la gracia del Señor. Amén. Bien, queremos también apelar a su persona para que nos pueda ayudar a compartir estas hermosas enseñanzas y también ser partícipe del canal hispano IAY. Y no se olvide de unirse al grupo de WhatsApp que en la descripción va a aparecer. Queremos comenzar con unas palabras de oración. Voy a rogar al hermano David que nos dirija con la oración. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, en esta hora, al empezar a abrir tu palabra, no queremos hacerlo sin tu presencia. Es por eso que suplicamos desde lo profundo de nuestros corazones que tu Santo Espíritu nos acompañe y que al abrir tu palabra sea Él el que hable a cada uno de nosotros. Que sea Él el que nos instruya y que podamos conocer un poco más de ti, Señor, como Dios, Creador y Redentor nuestro. Todas estas súplicas las hacemos sin merecerlo, pero muy agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El tópico de esta semana justamente abarca o nos va a hablar acerca de las 3 personas de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en la mayor parte del Evangelio de Juan están presentes los 3 seres de la divinidad. Cuando se habla yo estoy usando la palabra deidad o divinidad, más también conocemos como la Trinidad. De hecho, hay una cierta controversia con respecto a esto. Cuando se usa la palabra Trinidad, pues la mayoría empieza a alarmarse. Dice, el hermano está hablando acerca de, ¿no?, de la creencia católica, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablamos siempre de un Dios triuno, 3 personas que son parte del gobierno de Dios, mas no cada uno quiere que le adoremos, sino dice que en el Antiguo Testamento siempre se nos presenta como una deidad monoteísta, ¿no? Dios es uno o Jehová es uno. Bien, vamos a leer el primer versículo que nos aparece para memorizar, que está en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Ese es el primer versículo que más luego vamos a ampliar un poco, pero interesante. Menciona, es Jesús quien está hablando, dice que el Padre iba a enviar a otro consolador, que este consolador va a enseñar
todas las cosas y también va a recordarles todo lo que Jesús les había enseñado. Sin duda alguna está hablando de otra persona. Así que encontramos nosotros esos tres miembros de la deidad mencionados también en capítulo 1, versículo 4, versículo 14, 18, 32 y al 34. Tanto en el inicio, que es el capítulo 1, y también del capítulo 15 de Juan, encontramos a los tres con más recurrencia. Así que queremos hablar acerca de eso porque déjeme decirle, hablar de, especialmente cuando se habla de la divinidad, normalmente se considera al Padre y al Hijo. Y hay de hecho algunas ciertas corrientes que dicen que Jesús fue un ser criado, ¿no? Como el arrianismo, y algunos dicen que el Espíritu Santo no existe. Bueno, más sin embargo la Biblia es claro. Más sin embargo no queremos abordarnos quizás en toda la Biblia en esta ocasión, sino basarnos más que todo en el Evangelio de Juan, que él menciona a los tres. Bien, no sé si hermano David quiere comentar también algo al respecto. Bueno, yo creo que esta lección va a ser una bendición para todos nosotros y a medida que vayamos avanzando en los días y cómo ella se va presentando y abarcando específicamente en un miembro de la deidad, yo creo que nos va a quedar claro, ¿no? La importancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el gran plan de salvación, ¿no? Ujú. Toda la deidad unida en favor de nosotros que somos pecadores y que necesitamos, ¿no? Urgentemente aceptar esa salvación. Y como tú mencionabas, Ronald, ¿no? En la lectura bíblica para memorizar de esta semana ya se menciona a los tres. Ujú. Jesús hablando de que el Padre iba a enviar a un consolador que es el Espíritu de verdad. Así que bueno, a medida que avancemos, pues vamos a ir descubriendo a través de la palabra lo que Dios quiere que, o sea, Dios se va a ir dando a conocer. Amén. Bien, el día domingo nos habla acerca de la primera persona, que es el Padre, y de hecho también es una de nuestras creencias fundamentales acerca de la deidad. Está en nuestro libro 28 creencias. Los adventistas séptimo día tenemos ese libro, así que para los que son adventistas esto no es eh, nada extraordinario, ¿no? Sino es algo que estamos, creo yo, la mayoría familiarizados. Am, el Padre Celestial es el primer título que lleva para el domingo, hablando de la primera persona de la deidad. Así que desde el Génesis nosotros encontramos al Padre y al Hijo y al Espíritu activamente en la obra de la creación, ¿no? Vemos a los tres trabajando mancomunadamente, y quisiéramos en esta ocasión ver un poquito más acerca de cuáles son realmente las funciones del Padre que se describen, ¿no? La lección nos regaló unos ciertos versículos para describir algunas funciones, solo hablando en el Evangelio de Juan, que tiene el Padre. Bien, no sé si nos pueda compartir Billy o David también, ¿no? Bien, les dejo a voluntad. ¿Quién quiere empezar? Yo comienzo. Bueno, hablando sobre el Padre Celestial, en el libro de Juan 3:16 menciona claramente una cosa muy importante sobre el Padre Celestial. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se ve en este versículo un Dios de amor que ama a sus criaturas, que da a su Hijo para que pueda rescatar a la raza humana. Y ahí, en ese versículo es donde se muestra bien grande el amor de Dios. En Juan, el primera de Juan 4:8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí hace una igualdad entre el amor
y Dios, que Dios es amor. Así como Dios es infinito, Él tiene un amor infinito. Y el apóstol Juan, viendo el grande amor que tiene Dios, midiendo todo lo inmenso del amor de Dios, escribe un versículo. Y dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y ahí podemos ver el grande amor que tiene el Padre Celestial para nosotros, que siendo pecadores no lo merecemos. Amén. Sabe, mientras Billy leía el primer versículo, que es Juan, un texto muy conocido, Juan 3:16, y cuando dice, porque de tal manera. Pues en este versículo pues empiezo a ver empiezo a encontrar un padre amante y compasivo que busca una reconciliación con la humanidad. O sea, podemos ver a un Dios que realmente está tan interesado en sus criaturas. Y es un Dios, normalmente en el Antiguo Testamento se ve al Padre como un Dios tan lejano, ¿no? Como que es más severo. Pero vemos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. Y obviamente está hablando de Dios el Padre, que dice, y es una de sus funciones, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué está mostrando ahí? El carácter verdadero del Padre. ¿Cuál es? Amor y compasión que busca una reconciliación con su creación. Así es. Pues, como ha hablado Bill y tú también, Ronald, ahí vemos ese trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Que hay entre el Padre y el Hijo. El Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, muchas veces se trata de colocar, y ya no es que la palabra lo menciona así, sino que la mente humana, al interpretar de manera errónea lo que la palabra viene diciendo en relación al Padre, muchos han llegado a la conclusión como que el Hijo es el bueno y el Padre sí es el que es más serio, más riguroso. Y la palabra del Señor aquí, en boca de Jesús, porque es Jesús el que está hablando en Juan 3, nos menciona que el mismo Padre es el que nos ama. Uh-huh. Y hay otros versículos que me gustaría leer rápidamente para poder mostrar, más bien recordar la actividad que tiene el Padre en este proceso de redención. Él está comprometido. El mismo versículo de Juan 3:16, y lo voy a repetir nuevamente porque la idea es que se nos grabe aquí en la mente, que tenemos un Padre que nos ama y nos ama tanto, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Juan no es capaz de describir, de conceptualizar el amor. Y lo único que le queda es como decir, pues, de tal manera. O sea, no sé cómo conceptualizarlo, no sé cómo definirlo, dice Juan. Solo sé que de tal manera nos amó y luego da la razón que dio a su Hijo unigénito, que dio su Hijo unigénito al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito y luego dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Voy a leer Juan capítulo 6, versículo 32, que dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahí está el Padre en este proceso de salvación. Ahora quisiera leer Juan 14, la lección nos regala estos versículos. Hermanos, amigos, es muy importante pedirle al Señor que nos ayude a grabar
no solamente en nuestra mente, sino en lo profundo de nuestro corazón y que forme parte de nosotros. La verdad que desde Génesis hasta el Apocalipsis se repite, que Dios el Padre, como Dios el Hijo, nos aman. Y tengamos esa confianza de acercarnos a ellos, porque ellos quieren, por el amor que nos tienen como hijos suyos, nos quieren rescatar, nos quieren redimir. Lo único que necesitan ellos es que yo me disponga, que yo coopere en ese plan. Y dice Juan 14:10, para terminar con mi parte, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Es Jesús hablando. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si notan la interacción que hay, la conexión, la colaboración, diría yo, que existe entre el Padre y el Hijo. O sea, los dos están comprometidos, los dos están trabajando. Bueno, humanamente hablando, el término sería de hombro a hombro, dispuestos, dados en este proceso de redimirnos a nosotros. Así que nosotros, conscientes del trabajo del Padre y del Hijo, pues dispongamos nuestro corazón, ¿no?, para que la obra pueda ser hecha de manera completa. Amén. Vemos interesante, ¿no? Las funciones del Padre, como un Padre que en el capítulo que leyó 5, creo que el 6, perdón, 6:32, vemos a un Padre como proveedor, ¿sí? Un Padre proveedor, un Padre que revela o revelador de la verdad. El capítulo 6:45 también se ve un Padre que es como un maestro y un guía espiritual. Y en capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, versículo 23, también vemos aquel Padre que es como el iniciador de la relación con los creyentes y el que escucha y responde a la oración que cada individuo hace al Padre. Así que vemos algunas funciones del Padre que siempre han estado presentes, más aquí en el Evangelio de Juan se hace mayor hincapié, ¿no?, acerca de la función. Jesús siempre dice, yo y el Padre en mí. ¿Acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, usted va a encontrar en todas las escrituras que Juan hace énfasis en que cómo es que Jesús realmente vino a revelar al Padre, el carácter del Padre. Incluso me recuerdo aquella escena cuando Tomás dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, bueno, tanto tiempo estoy con ustedes y me preguntas que les muestre al Padre. El que me ha visto al Padre. Y todo lo que Jesús en esta tierra ha hecho, la manera de acercarse a las personas de manera compasiva, amante, de sanar sus enfermedades, de devolverle la vista, etcétera. Ese es el carácter del Padre. Incluso cuando lo están juzgando sin decir ni una palabra, dispuesto a entregarse por esa raza que no lo quiere en su vida, pero sin embargo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese realmente es el carácter del Padre. El Padre no está tan distante, sino con el Hijo ha estado también juntamente Él sufriendo. Así que yo veo en las Escrituras un Padre tan amante, benigno, es un maestro. Y yo creo que cada emoción, cada sentimiento, cada tristeza, cada angustia que sale del corazón humano no se le escapa de la vista del Señor, ¿no? Así que acerquémonos a Él confiadamente. El siguiente día nos habla acerca de, el día lunes nos habla acerca de Jesús Y el Padre. ¿no? La relación que ellos tienen. La pregunta que nos habla de, justamente citando Génesis 3:7-9, dice, ¿cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? ¿Y qué significa el hecho de que fue Dios quien buscó a la humanidad y no a la inversa?
¿qué podemos hablar de este versículo de capítulo 3 de Génesis? Y también de la siguiente pregunta, también pueden responder lo que dice, qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros eh, en los textos así como Juan 1:1, Juan 10:10, 20:28, etcétera. Bien, comencemos con la primera pregunta acerca de Génesis 3. La historia de Génesis creo que es una historia muy conocida. Billy quiere hablar. Yo casi digo. Ya. En Génesis 3 relata sobre la caída del primer pecado. Cuando Adán y Eva comen el fruto que Dios les dijo que no. Y aparece en 3:15 aparece una promesa que dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente. Y la pregunta dice que, ¿qué revela esto, la ruptura que causa el pecado? ¿Qué revela la ruptura que causa el pecado? Lo que causó el pecado era la separación entre la raza humana con Dios. Esa unión directa que ellos tenían es lo que rompió el pecado. Y lo que tenía que hacer, el plan que Dios tenía para eso, que había sido hecho mucho antes de la fundación del mundo, que era que el Hijo de Dios tendría que venir a la tierra. En Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Dios, el Padre, no, Dios habría podido destruir a la humanidad en ese momento. No lo hizo porque vimos que el Padre Celestial es un Dios de amor. Y lo que hizo fue enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que hizo Dios, enviar a su Hijo para que nosotros, mediante Él, podamos tener vida eterna. Hay una cita que quiero leer que dice, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Solamente Jesús pudo hacer y pagar ese grande precio que había que ser pagado. Amén. Bueno, David. Bueno, ahondando lo que decía Billy, quizás lo hemos escuchado 1, 2, 3, muchas veces. Y se repiten, ¿no? Porque todo esto que tiene que ver con el pecado y la caída del hombre, pues uno desde que entra a la iglesia lo escucha. Pero necesitamos comprender qué tan terrible es el pecado que provocó la separación entre Dios y el hombre. Y ese hombre que añoraba siempre estar en comunión con su Creador, en comunión con su Dios, después del pecado, en Génesis 3, 7 al 9, dice que se escondió cuando escuchó la voz de Dios que le llamaba. Entonces ahí dice, ¿cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? El pecado es un terrible mal
que necesitamos pedirle a Dios que ponga aborrecimiento al pecado, porque eso fue lo que causó la separación entre Dios y el hombre. Y es interesante porque ahí ya se va mostrando el amor de Dios. Es Dios quien busca al hombre y no a la inversa, como la misma lección hace, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que fue Dios quien buscó a la humanidad y no a la inversa? Para mí, eso me da esperanza, eso me da como vergüenza de que es Dios el que viene a buscar, es Dios el que se dispone a llegar hasta el hombre que ha cometido el mal. Eso me habla de qué clase de Dios tengo. Un Dios, como hemos visto el día anterior, un Dios que nos ama, un Dios que siempre va a querer lo mejor para nosotros. No desaprovechemos esa oportunidad que Dios nos está dando. Bueno, ya después, más adelante hablamos de la segunda pregunta, donde se menciona, ¿no? Aquí ya de manera más directa, bueno, para terminar mi comentario, de manera ya más directa se menciona la cooperación que hay entre el Padre y el Hijo. Y aquí, por ejemplo, nos regala Juan 5, y ese sí me gustaría leer. Juan 5 dice, Juan 5, 16 al 18 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí notan lo comprometido que está el Padre y el Hijo en nuestra salvación? Y luego dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La idea en los versículos que acabamos de leer es que ahí se ve claramente que Dios Padre y Dios Hijo están trabajando, porque quieren nuestra salvación. Eso debería de concientizarnos a nosotros, los seres humanos, a cooperar con ese proceso, disponernos de tal manera que podamos ser alcanzados por ese trabajo que hace el Padre, por ese trabajo que hace el Hijo, para que la redención sea una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Mientras pensaba en el capítulo 3 de Génesis, cómo es que el pecado puede causar, imagínate, ¿no? Hace poco Adán estaba muy familiarizado con la voz de Dios, era muy familiar. Y ahora que el pecado entró en el hombre, Adán quería ocultarse de esa voz familiar. Ya no era tan familiar, ahora esa voz parecía atemorizante y él se sentía avergonzado, quería ocultarse. Y eso es lo que realmente causa el pecado, ¿no? De sentirte avergonzado, de no querer acercarte a ese Dios, pero ese Dios sigue llamando con insistencia. O sea, eso me llama, es Dios quien toma la iniciativa de buscarte a ti. Y normalmente el hombre no quiere acercarse porque el pecado te avergüenza. Y vemos a ese Dios llamando al hombre. Y eso es lo que siempre ha hecho Dios con cada uno de nosotros, tocando nuestras conciencias. Mira, tienes oportunidad. Y uno resistiendo muchas veces diciendo, no, no creo que me acepte. Y el Señor dice, no, todavía hay oportunidad. ¿Sabes? Es Dios quien busca. Y yo creo que el consejo es, no lo resistas. Y vemos en ese capítulo la relación que hay entre el Padre y Cristo,
dispuesto a darse por la humanidad. Venimos primero viniendo a buscar al hombre en Génesis 3:15, escuchamos aquella promesa dada al hombre de que hay solución para su fracaso. Hay solución para su fracaso. Y de hecho, en ese capítulo vemos la razón por la que el hombre no pereció es porque justamente se ejecutó o se puso en acción el plan de la redención. Yo quiero leer una cita que está en el libro Consejos sobre Salud, página 219. Dice, la divinidad, este plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo, aparecen los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Así que vemos en esta cita de que cuando el hombre fracasa, siente vergüenza, Cristo viene buscando al hombre y pusiendo en ejecución el plan de la redención. La única persona que podía redimir al ser humano era justamente uno de los seres de la persona de la divinidad. Y dice, Cristo tomó ese papel de morir por la raza humana, de restaurar aquella relación que había sido roto por el pecado y de hacerla nuevamente a la humanidad miembro de la familia de Dios. Y es eso, yo creo que eso siempre ha sido la esperanza de todo cristiano, de volver a estar en armonía con nuestro Creador. Bien, sin decir más, pasemos al siguiente día que nos habla, el título es interesante, yo creo que es esto, ¿no? Hasta ahora hemos visto que Cristo se dio por la humanidad entera. Dios reveló de esa manera, al dar a su Hijo, reveló su grande amor. Para restaurar la raza humana dio se puede decir, la mejor riqueza que tenía el cielo. Lo más grande que tenía el cielo dio al Hijo. Entonces por eso que el título que se pone es conocer al Hijo es conocer al Padre. Y conocer al Padre es sin duda alguna tener también la vida eterna. La pregunta es esta. Bueno, hay algunos versículos que no citaron. Ya hemos visto a Jesús incluso varias veces decir que yo y el Padre somos uno. Y dice la pregunta, ¿qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la relación existente entre Jesús y el Padre? Ahí está Juan 7:16, 8:38, 14:10, 15:1, 16:27, etcétera, etcétera. Bien, hablemos un poco acerca de la relación que existe entre el Hijo y el Padre. ¿No, David? Yo creo que es muy importante para nosotros como cristianos, en el caso nuestro como adventistas del séptimo día, comprender esa declaración que es una verdad que puede marcar la diferencia en nuestra vida espiritual y también en nuestra relación con Dios. Porque los judíos fracasaron como pueblo, fracasaron como responsables de dar la luz al mundo, porque desconocieron a Dios. Y cuando Dios les envía, como tú, Ronald, ya mencionaste, el regalo más grande, lo mejor que era el Hijo, tampoco conocieron. Y aquí la lección muy oportunamente coloca como título, conocer al Hijo es conocer al Padre. Hermanos, amigos,
Yo sé que usted ha escuchado esta declaración muchas veces, pero mi intención ahora, empezando por mí, no es simplemente saberlo, que conocer al Hijo es conocer al Padre, sino, por favor, pidámosle al Señor que nos ayude. Porque lo que hemos perdido en Génesis 3 es esa imagen con que fuimos creados, la imagen de Dios. Pero a Dios, ¿cómo lo vemos? Si somos pecadores. El cielo, entendiendo esa realidad y esa desventaja en la que el pecado nos dejó, permitió que un miembro de la divinidad se hiciera carne para morar entre nosotros, como dice Juan 1:14, y para que nosotros podamos ver esa gloria. ¿Y cuál gloria? Esa gloria del Padre. Ahora Jesús viene en carne humana a revelar el verdadero carácter del Padre, el verdadero carácter de Dios, para que nosotros, al mirar a Jesús de manera práctica, cómo es que es Dios, podamos así imitarle. Y solamente quiero leer un versículo, Juan 14:10, que la lección nos regala, de muchos que se van a mencionar, que de pronto Bill y Ronald más adelante van a citarlos, pero el versículo 10 es interesante de Juan 14, porque si yo tomo desde el versículo 7, dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, dice Jesús, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Es transparente la declaración y nosotros que no estuvimos allí ya la estamos entendiendo. Más, dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La pregunta que yo me hago, porque fácilmente mirándolo de lejos, uno puede decir, ¿qué le pasó a Felipe que no entendió esa declaración tan sencilla que su maestro le está diciendo? Le acaba de decir que si me conoces también a mi Padre vas a conocer, y ahora Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces Jesús es un poquito más enfático, un poquito más directo, porque cuando uno tiene preconceptos, prejuicios e ideas que le ha permitido al engañador meter en nuestra mente, a veces la verdad puede estar brillando delante de nosotros y no vamos a tener la capacidad de ver, porque las filosofías, el humanismo y todo lo que tiene que ver con teología falsa tiene la capacidad de distorsionar nuestra manera de pensar a tal punto que declaraciones tan sencillas que aparecen en la palabra del Señor son difíciles de aceptar, difíciles de digerir. Y aquí vemos de manera práctica en Felipe lo que había causado las ideas de los fariseos, de los escribas de ese tiempo. Y Jesús tuvo que decirle, tanto tiempo, versículo 9, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hermanos, ¿cuánto tiempo más Jesús necesita revelársenos para conocerle? Y aquí, que tiene que ver mucho con las lecciones de más adelante, aquí vemos a Jesús tratando de ayudar a Felipe para que él pueda mirar a través de él la gloria del Padre. Y dice así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora le dice, o sea, ¿de dónde sacas tú entonces, muéstranos al Padre si nos basta, si el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Felipe, ¿qué pasa? Y ahí dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Que el Señor nos ayude porque creo que esa necesidad de Felipe no solamente fue de Felipe, sino también de nosotros. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a contemplar el carácter que necesitamos nuevamente en Jesús y empecemos a buscar a Jesús para que en ese proceso de buscarlo a Él lo podamos hallar, ¿no? Amén. Billy. Hay un comentario de Ellen White que dice, la posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y engrandecerla. La relación entre el Padre y Jesús es bien igual, es una igualdad bien grande. En Hebreos 1, ahí se muestra más ampliamente sobre esa igualdad que tenía el Padre con Jesús. Y dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se muestra claramente que Jesús es también Dios. Tienen esa misma igualdad y son uno con el Padre. Amén. Y de hecho en todas las declaraciones que los versículos nos citan en la lección acerca de la relación que tiene Cristo con su Padre, es que Jesús mismo diciendo todo lo que Él ha hablado o ha hecho conforme a lo que su Padre le dictó. Porque Él es el único que conoce al Padre. El capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Así que cuando Jesús estuvo en esta tierra, todo lo que el Padre le indicaba, Él hacía. Todo lo que hablaba o las obras que hacía eran todas las de su Padre. Y todo el Evangelio de Juan revela esa relación que tiene. Por eso es que el título decía que conocer al Hijo es conocer al Padre. Y déjame decirle, yo siempre me hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué es conocer a Jesús? Porque la Biblia mismo dice en Juan 17:3 dice que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, si eso es vida eterna, entonces la Biblia nos enseña de que conocer al Hijo es todo para la raza humana. ¿Qué quiere decir eso? De que necesitas conocer la relación que hubo entre Cristo y su Padre. Imagínate, ¿cuál era la relación? ¿Era un Padre tan distante a Jesús? No, el Padre sin duda alguna amaba a Cristo. ¿Sí? Ahora, tan solamente ver yo ese amor tan incondicional del Padre hacia el Hijo me llena de esperanza. Así como el Padre amaba al Hijo, también me ama a mí y te ama a ti. Tal igual en su sufrimiento, nunca se apartó del Hijo. El Padre siempre aparentemente estuvo tan ausente, pero estuvo ahí aún cuando Cristo estaba crucificado. Él estaba en esa tierra oculto bajo las densas tinieblas. Eso nos habla desde todas las gentes. El Padre estuvo ahí sufriendo y llorando juntamente con su Hijo. Incluso algunos se hacen esta pregunta: ¿quién sufrió más, el Hijo o el Padre? No, los dos sufrieron igual. Igual sufrieron por la raza humana. Así que, sin duda alguna, conocer al Hijo es todo para nosotros. Necesitamos conocer a ese Jesús
desde el día de su nacimiento hasta el día que murió en la cruz. Necesitamos trazar como una línea su niñez, su juventud, el comienzo de su ministerio y el final de su ministerio. Y veremos de que el Padre siempre estuvo trabajando unánimemente con su Hijo, dándole todo lo que Cristo necesitaba. Aún en Getsemaní vimos cómo es que el Padre envía al ángel Gabriel para darle fuerza para que siga avanzando Jesús en su misión. Y lo que Dios ha hecho con Cristo puede hacer en toda la humanidad. Yo quiero terminar leyendo con respecto a este día, esta cita. Mira lo que dice. Esto está en comentario bíblico Tomo Adventista, tomo 7, que es también comentario de Ellen White. Dice: Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para redimir al hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Escucha bien este amigo. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la naturaleza que tenía Jesús al venir a este mundo? Romanos 8:3 dice que Dios envió en carne de pecado, en una naturaleza caída como de nosotros. Ahora, por eso es que la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la áurea cadena, es la bonada que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Cristo era un verdadero hombre. Escucha bien, Cristo era un verdadero hombre y demostró su humanidad convirtiéndose en hombre. Era Dios en carne. La posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Bueno, eso es lo que Billy leyó. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. De manera que para nosotros conocer al Hijo es todo, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Al ver, si tú te espacias en el conocimiento del Hijo de Dios, déjame decirte que lo mismo que el Padre hizo con su propio Hijo va a hacer también contigo. Pasemos al siguiente día, que es el día miércoles, que nos habla de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando se habla de este personaje o de este ser, hay corrientes por ahí o vientos de doctrina que dicen que el Espíritu Santo no existe, y algunos dicen no, es el Espíritu entre la unión del Padre y del Hijo. Hay conceptos. Yo quiero comenzar leyendo esta cita que yo creo que para mí es tan clara, ¿no? Está en Los Hechos de los Apóstoles, página 42 y 43, dice: la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Ojo con eso. El Señor dice no se ha revelado, mas sin embargo nos habla de la obra del Espíritu Santo, pero su naturaleza, dice, es un misterio. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia. Escuchen bien, la aceptación de estos conceptos tan fantásticos no va a fortalecer a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiados profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Teniendo esto en mente, quiero también los que me acompañan puedan participar, ¿no? acerca de esta persona de la divinidad. Nos regala ahí Juan 1:10, donde nos habla acerca de la importancia o del papel del Espíritu Santo en la conversión. Bien, y otras actividades que también hace el Espíritu Santo, ¿no? O sus atributos, ¿no? Bien, puede comenzar.
Billy. ¿Comenzar Billy o comienzo? Ya, ya comienzo. Ya, el Espíritu Santo no es tan prominente en el libro de Juan, así como el Padre y el Hijo, pero la obra que Él hace en nuestras vidas es muy grande. Hay una cita que dice, el oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo, cuando dice, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu Santo, será inducido al arrepentimiento y, comprender y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. El Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado. Y algunos piensan que el trabajo del Espíritu Santo solamente es convencer al mundo de pecado y está ahí intentando hacerte ver cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero es mucho más grande el trabajo del Espíritu Santo que hace realmente en nuestras vidas. Otra cita dice, debemos abrir nuestros corazones al poder y a la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos llegar a ser tan sensibles a las santas influencias que el menor susurro de Jesús conmueva nuestra alma hasta que Él esté en nosotros y hasta que Él esté en nosotros y nosotros en Él, viviendo por la fe en el Hijo de Dios. Lo que hace también el Espíritu Santo es poner los deseos de Dios en nuestros corazones. Si nosotros aceptamos lo que el Espíritu Santo nos manda, nuestras vidas va a cambiar. Y por último, quiero leer otra cita que dice, el Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesitará errar. Eso es el grande poder que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, de poder imprimir el carácter de Dios en nuestras vidas, porque nosotros mismos nada podemos hacer, porque la carne tiene enemistad con la ley y mediante nosotros mismos no podemos hacer nada. Así que el Espíritu Santo, con el grande poder que Él tiene, puede cambiar y transformar nuestras vidas al carácter de Dios. Amén. Bueno, David. Bueno, muy oportuno el párrafo que leíste, Ronald. A veces con nuestra mente humana tan pequeña, queremos entender las cosas tan complejas que nuestra mente no tiene esa capacidad, ¿no? Yo recuerdo un amigo que estudiaba matemáticas, ya estaba en el último año y él nos trajo un problema para que lo resolvamos. Uno lo miraba ese problema y uno no sabía ni por dónde empezar. Y él me dice, ¿y esto que es humano y no somos capaces de encontrarle cabeza y pies? Ahora imagínate, me dice, las cosas de Dios. Qué tan complejas son. Mas el Señor en su palabra nos revela lo que es necesario para nuestra salvación y eso hay que recibirlo por la fe y disfrutar, ¿no?, de los beneficios que Dios tiene y los regalos que Dios nos da. Jesús dijo aquí en Juan, que se han leído ya 14:26, por ejemplo, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El versículo 26 del capítulo 15 dice, pero cuando venga el Consolador, que ya se mencionó que era el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y el siguiente capítulo, el capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el libro de Juan se habla del Padre y del Hijo de una manera más amplia, pero también se menciona al Espíritu Santo, aunque no con la amplitud con que se menciona al Padre y al Hijo. La deidad está empeñada en nuestra salvación y está dispuesta a hacer por nosotros todo lo que sea necesario. Lo único que el cielo necesita es que yo reciba ese regalo, de que yo esté dispuesto a creer en ese trío que está trabajando. Génesis 1 lo menciona, Génesis 3 Jesús se lo dice a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Juan 3, 5 al 8. Pero hermanos, yo simplemente quiero regalarles una promesa. El Señor nos ha llenado de dádivas, y la más grande dádiva que Jesús dejó a sus discípulos y por ende a nosotros también es el don del Espíritu Santo. No lo rechacemos queriendo seguir una dirección totalmente opuesta a la que el cielo nos propone en amor y en misericordia. En el deseado de toda la gente, es un capítulo que la lección invita a leer en esta semana, dice esta declaración en la página 623, en el capítulo número 73. No se turbe vuestro corazón, es el título de ese capítulo, y dice así, porque hay momentos en nuestra vida en que no es fácil vivir por la circunstancia que quiere destruirnos y causa tristeza, dolor, sufrimiento, ansiedad, estrés y todos los males que están en este momento al orden del día. Mucha gente no sabe qué hacer. La cabeza la tienen hinchada, caliente, porque no saben cómo resolver todas esas circunstancias. Y el Señor te quiere regalar a ti y a mí esta promesa. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. ¿Y a qué distancia es que está? Acá dice así, en respuesta a la oración de fe. Que Dios nos ayude a creer esta promesa que si la aceptamos va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Pues a mí me alegra saber de que el Espíritu Santo está trabajando tan incansablemente en favor nuestro. Me gustó los párrafos que leyó algunos Billy, pero también creo que no se leyó este versículo o esta cita que dice que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera
persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Si hoy nosotros queremos salir victoriosos de cada pecado, la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, es capaz de darnos victoria sobre cualquier vicio, sobre cualquier tentación o cualquier lucha que tú tengas en tu experiencia cristiana. También me gustó una cita que dice así, dice, después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, o sea, después que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos presenta en nuestra mente la justicia o la norma de la justicia, dice, el Espíritu Santo a la misma vez nos quita todos los afectos de las cosas de esta tierra. Wow, dije yo, qué increíble. No hay nada o no hay ni una excusa donde el hombre puede decir, aún amo estas cosas. Si tú crees en Cristo, entonces tienes la vida eterna, porque Él te dará todo o todo el cielo, como dice, el poder del Espíritu Santo nos convencerá de pecado y de juicio, y Él nos quitará cualquier afecto que tenemos a las cosas de este mundo, porque esa es la obra del Espíritu Santo, dice, y llenará o llene el alma con un deseo de santidad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y en mi vida. También dice que el Espíritu Santo va a tomar las cosas de Dios y las va a imprimir en nuestras almas. Así que mis amigos, como dice la cita, termina diciendo, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Tenemos la ayuda poderosísima de la tercera persona de la divinidad. Está con nosotros y va a estar hasta el fin del mundo. Va a estar. Dios no nos va a abandonar. Dios quiere que obtengamos hoy victoria y tenemos todo el poder a nuestro alcance. Recuerden, lo que Dios ha hecho en el Hijo puede hacer en toda la humanidad que está dispuesto a acudir al Padre. Bien, el último día nos habla acerca de Juan 17, que es acerca de la oración de Jesús. Una oración quizás muy conocida, pero déjame decirle, quizás sea esta oración no ha sido respondida por la humanidad. La oración de Juan 17 es una oración que habla acerca de la unidad, y cuando se vea esta unidad, pues el mundo conocería que Dios había enviado al Hijo. Y esa oración se vería que la humanidad esté tan unida entre ellos mismos y con su Creador. ¿Qué lecciones o qué enseñanzas podemos sacar acerca de este capítulo de Juan 17? Porque la pregunta es, ¿no? ¿Qué palabras o frases de este capítulo expresan el deseo de Jesús de establecer una estrecha relación de amor entre Él, el Padre, y sus discípulos? Bien. Bueno, es una oración muy hermosa, un anhelo de Jesús para sus discípulos, por ende para todos nosotros, de poder entrar en una relación, en una unidad más íntima con Jesús, con el Padre y entre nosotros mismos. Más, la lección hace esa salvedad que creo yo es muy importante hacerla y resaltarla nuevamente, porque a veces Ronald, Billy, se malinterpreta en nombre del amor y de la unidad, y hoy en día esa palabra es la que está sonando mucho, de unidad y de amor, de aceptación. Es verdad, Dios quiere unidad, quiere amor, pero el amor y la unidad deben estar basados en la verdad. O sea, eso es lo principal aquí. No es un amor según creo yo que es el amor, ni tampoco una unidad como yo creo que debe ser esa unidad. Hay versículos claros ahí en Juan 17, donde dice, por ejemplo, el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea,
tiene que ver con conocer a Dios, conocer a Jesucristo de la manera como Él se ha dado a conocer, pero nunca una unidad que violente los principios básicos del reino de los cielos, porque eso no sería unidad, eso tampoco sería amor. El amor es un principio viviente, el amor es la base del gobierno de Dios, pero ese amor protege al gobierno de Dios. Recuerden que cuando Satanás se rebeló en el cielo, el amor de Dios no podía de ninguna manera dejarlo ahí engañando a otros ángeles. El amor es un principio que protege, que cuida la unidad, pero tiene que estar basado en cosas eternas. Dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra, la verdad, el amor, todo tiene que estar en armonía, porque no podemos estar unidos en la mentira, ni mucho menos amándonos en la mentira. Así que oremos para que el Señor haga esa oración una realidad en este tiempo, pero no la unidad falsa y el amor falso que a veces el mundo pretende vender, sino el amor con que Jesús o por lo que Jesús está orando en este capítulo. Y termino diciendo 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Hay que conocer a Jesús como lo envió el Padre. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando aprendamos a conocer a Jesús y por ende reproducir su carácter, la perfecta unidad que habla Juan 17, recién va a ser una realidad en nosotros. Amén. Billy. A mí me llamó la atención los versículos del 9 al 11, que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí, en estos versículos, en la oración de Jesús, Jesús se pone en unión directa con el Padre y manda que sus discípulos tengan esa misma unidad que tiene Jesús con el Padre. Esa misma unidad para que puedan ser uno en propósito y en pensamiento. En Deuteronomios 6, 4, si no me equivoco, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno en propósito y en objetivo. Y quiere Jesús que nosotros todos tengamos ese mismo sentir. Uno solo para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre todos nosotros y se pueda realizar la obra que el Señor quiere. Amén. Amén. Bien. Sin duda alguna es una de las oraciones que, al menos como un pueblo que conoce esta verdad, necesitamos responderlo. De hecho, la hermana White hace un énfasis en cómo responder a esa unidad. Más sin embargo, el hermano David creo que fue tan claro que debemos tener en cuenta de que no es una unidad
en desobediencia, ¿no? Sino es una unidad en la verdad. Si nosotros revisamos el caso de Jesús, porque Él y el Padre eran unos. ¿Y cómo era aquella unidad? El Padre trabajaba mancomunadamente con su Hijo. Había una perfecta unidad con su Hijo. También vemos a Cristo una sumisión completa hacia su Padre. Nada hacía por sí mismo y tampoco violentaba la conciencia de sus semejantes. Es una unidad que solamente se puede hallarse en la verdad, una unidad en Cristo Jesús. Durante esta semana, sin duda alguna, hemos aprendido en este evangelio acerca de la deidad o la divinidad o la Trinidad. En toda la Biblia encontramos nosotros, desde Génesis y hasta Apocalipsis, encontramos a estos tres seres de la divinidad trabajando juntamente en favor o por la salvación de la raza caída. Y tanto el libro Evangelismo y otros libros como Patriarca Profetas nos hablan acerca de estas tres personas, ¿no? Cuando dice que hay tres personas vivientes en el trío celestial, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y también dice Cristo y el Padre son uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito, pero no en persona. Así que vemos a estos tres seres trabajando de manera hasta ahora, de manera incansable, por la restauración de la imagen de Dios en cada ser humano. Así que yo le animo, querido amigo, de que tenemos toda la evidencia bíblica acerca del amor de Dios mostrado hacia la humanidad. Tenemos toda la ayuda posible para no quedarnos en ignorancia, sino recurrir al arrepentimiento y aceptar la oferta que Jesús nos ofrece. Quiere siempre Dios que seamos nuevamente parte de la familia real. Así que no aproveche su oportunidad. Hoy es nuestra oportunidad de recurrir a los pies del Señor. El Espíritu Santo hoy está convenciendo nuestras conciencias de que es tiempo de que volvamos al Señor, de que es tiempo de que crezcamos en conocimiento experimental del plan de la salvación. Y es tiempo de que obtengamos victoria sobre victoria o victoria sobre el pecado. Amén. Y que el Espíritu Santo pueda imprimir el carácter de Dios en nuestras vidas. Que el Señor le pueda bendecir abundantemente. IAG, juntos avanzaremos.